Hola a todos. Desde meses el mundo financiero y los mercados mundiales estaban esperando que la Federal Reserve corrigiera las tasas de interés. Al mismo tiempo, hay un problema muy grave en los países industrializados de falta de casas. Por ejemplo, en España el gobierno está tomando medidas estrambóticas con el fin de permitir una mayor oferta de casa en alquiler o para la compra. Y este hecho ocurre también en Estados Unidos y en la mayoría de los países industrializados. Solo en el caso de China hay en muchas áreas de este inmenso país un stock sin límite de casas porque hubo un auge inmobiliario ayudado por el gobierno y por una forma muy fácil de acceder a los préstamos que llegó a construir muchísimas más casas de lo necesario. Pero el problema de fondo es, ¿se resolverá el grave problema de la casa y de la falta de casa, sobre todo para los jóvenes? O sea, esta bajada en las tasas de interés y lo que va a venir ayudará a resolver este problema o tal vez el problema es otro. Esto es lo que vamos a analizar en este vídeo. Pero antes de seguir, por favor, suscríbete al canal. Si te interesa el contenido, comparta este vídeo entre tus amigos, deme tu like, encienda la campanita, que esto nos va a ayudar mucho. Debido a la época del COVID y a la inyección monetaria, al aumento de base monetaria que ocurrió en la mayoría de países del mundo, o sea, encerraban a las personas en sus casas y les daban cheques para poder vivir. Este dinero prácticamente venía creado por los bancos centrales de la nada, no era dinero que representara un crecimiento de la economía. El resultado de esa inundación de masa monetaria en el sistema ha llevado al mundo a un momento de inflación muy alto. Y en respuesta, los diferentes bancos centrales, me refiero a la Federal Reserve, a la European Central Bank y también a la Banca Central Británica, la más importante, empezaron a subir las tasas de interés. En el momento en que un banco sube las tasas de interés, saca dinero de la economía y esto debería, hablo condicional, porque en finanza y en economía todo debería ser considerado al condicional, esto debería reducir la inflación. Bueno, la inflación, por lo menos la inflación nominal, por lo menos la inflación que creemos que sea la real inflación del sistema, se ha reducido y llegó lo que muchísimo inversionista estaba esperando, que es la bajada de las tasas. Ahora, hay muchos que consideran que esta bajada de las tasas de interés se convertirá en una mayor oferta de inmuebles y llegará a solventar los problemas inmobiliarios que afligen a millones de ciudadanos en los países más industrializados. Pero, ¿así realmente están las cosas? ¿O el problema es otro? Si nosotros analizamos el valor promedio de un inmueble en una de las grandes ciudades del mundo, inclusive de un pequeño apartamento, los precios que tienen son prácticamente inalcanzables para la mayoría de profesionales. Hablamos de un apartamento en París, en una zona buena de París, de Madrid, de Londres o de Nueva York. Tiene costos que son de muchos centenares de millares de dólares, si no llegamos cerca o superamos hasta el $1.000.000 o el $1.000.000. Entonces, el problema de fondo probablemente no es tanto la oferta de bienes inmuebles, cuanto más bien el costo que estos tienen. O sea, el costo ya no está al alcance de un profesional promedio. Y este deterioramiento de las finanzas de la clase media empezó, el gatillo que generó esto fue la decisión de Richard Nixon de salirse de los acuerdos de Bretton Woods. En los acuerdos de Bretton Woods había una relación entre el valor del oro y el valor del dólar. Gracias a esta relación se podía mantener bajo control la inflación alrededor no solo de Estados Unidos, sino también del mundo, porque habían relaciones de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar de las otras monedas que trabajaban con Estados Unidos y de sus aliados prácticamente. En el momento en que se rompe esta relación entre el dólar y el oro, las cosas se descontrolan
Y el resultado fue, si me permiten, bastante catastrófico. ¿Por qué? Porque ha habido una inflación subyacente. Esta inflación subyacente, sin embargo, no ha sido medida correctamente por los institutos de estadísticas. Los institutos de estadística, cuando calculan la inflación, la calculan sobre bienes de consumo. Además, muchas veces cambian constantemente la composición de estos bienes de consumo porque toman en cuenta muchas variables. Por ejemplo, una de estas variables es lo que se conoce como sustitución. O sea, si un producto, por ejemplo, el queso suizo, digamos que el queso suizo está en el basket, en la cesta de los productos por medio de los cuales se calcula la inflación. Si aumenta mucho, por ejemplo, dicen, ok, el consumidor deja de consumir el queso suizo y tal vez empieza a consumir queso de Vermont o queso de Finlandia, quesos más barato. Pero la parte o la falla más grave en el cálculo de la inflación es que esta no toma en cuenta los bienes durables, o sea, no toma en cuenta el bien más importante de todo, que son las casas, que son los inmuebles, porque es considerado un bien de inversión. O sea, no toma en cuenta tampoco los valores de los índices financieros. Toma en cuenta solo bienes de consumo y de consumo corriente. Sí toma en cuenta algunos bienes durables o duraderos, como pueden ser los automóviles, las refrigeradoras, pero allí le pone muchísimas correcciones. Por ejemplo, si hay, o los teléfonos celulares, que debería ser ya no es un bien de consumo, prácticamente se cambia uno al año, o uno cada 2 años, los que lo cuidan mucho. Sin embargo, si hay un upgrade, si hay una pequeña función nueva agregada al teléfono, o agregada a un carro, o agregada a una refrigeradora, le ponen correctivos. Entonces, la inflación viene constantemente subestimada. Entonces, el problema de fondo al cual deberíamos dar una respuesta es, el problema de las casas es ¿por qué no hay suficientes casas o por qué la clase media no se puede permitir las casas? No puede comprar una casa. Y los que se pueden permitir, muchas parejas jóvenes donde ambos trabajan, hacen la inversión, compran el inmueble y pasan su vida esclavizada por la deuda que han contraído para comprar ese inmueble. Ahora, la bajada de las tasas de interés ayuda en contraer deudas más baratas, ayuda a los constructores en financiarse en forma más barata, pero el problema de fondo es el costo intrínseco del inmueble, o sea, la tierra, más los materiales, más el trabajo que se necesita para realizar las casas, son muy desproporcionados con el nivel promedio de ingreso que hay en los mismos países. Entonces, tengo la impresión que sí existe un problema grave a nivel de inmuebles, a nivel de casas, no hay casas, pero no tanto por la falta de oferta. En algunos países también por razones de regulamentación edilicia hay una falta de oferta. Hay países donde poder construir una nueva casa es una misión imposible. Sin embargo, en general, el problema grave que está alrededor de la casa es que los sueldos de la clase media ya no dan para comprar una casa. Y es un problema que, al contrario de lo que se cree, la bajada de las tasas de interés podría, y aquí llegamos al punto del vídeo, ser no tan positiva. ¿Por qué? Porque en el momento en que se bajan las tasas de interés hay un riesgo de inflación subyacente o de inflación real, no de inflación nominal calculada por los institutos de estadística, y por lo tanto es una inflación que no viene registrada, pero el valor de todos los assets aumenta debido a esta bajada de tasa de interés en forma desproporcional. Y por lo tanto, la bajada de la tasa de interés podría representar a un aumento del valor de las casas, lo cual haría aún más difícil para la clase media poder llegar a comprarse la casa. Es una paradoja. Hay entonces esta bajada de tasa. De un lado, ayuda a los constructores y ayuda a los que tienen que contraer una deuda, un mutuo, un préstamo para poder comprar casa. Pero por el otro lado, aumenta el valor de todos los activos financieros y no financieros que están en circulación y por lo tanto, como paradoja, podría hacer más difícil conseguir el inmueble. Pero veremos qué pasa. La tendencia en los últimos años ha sido, en términos reales, de un empobrecimiento importante de la clase media, debido, como les he explicado, a la inflación, a la diferencia que hay entre la inflación real, o sea, una inflación que toma en cuenta también los activos de inversión y no solo los bienes de consumo inmediato, respecto a la inflación nominal que es la que viene medida por los institutos de estadística.
Pero esperemos que en este caso ayude a los que necesitan el inmueble para finalmente poder conseguir el sueño de su vida, o sea, comprarse su casa. Pero muchas gracias, espero que este vídeo te haya gustado, deme tu like y suscríbete al canal, esto nos va a ayudar mucho. Y un abrazo a todos.